En la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, todos piensan que el mayor perdedor es Irán, pero uno de los mayores perdedores de la guerra está a miles de kilómetros de distancia, y no cayó ni una sola bomba sobre él. China. Ni siquiera son parte de esta guerra, pero la economía fortaleza que Xi Jinping promocionó como indestructible durante años se está resquebrajando. Estados Unidos notó esto y lo está usando como un contramovimiento. Está interceptando petroleros que se dirigen a China. Estados Unidos está cortando no solo el estrecho de Irán, sino todos los puentes y rutas marítimas estratégicas de China. Y si piensas que Estados Unidos solo está luchando contra Irán, estás equivocado. China ya había tomado el control de Irán mucho antes de esta guerra, y cuando el pacto diabólico de Xi con el régimen iraní colapsó, todo el sistema de China comenzó a tambalearse. El acuerdo parecía una asociación estratégica integral con una inversión de $400.000 millones en Irán. En realidad, era un plan diabólico mediante el cual China efectivamente tomó el control de Irán. La base mineral de Irán, recursos que la Cámara de Comercio de Teherán valoró en $27.3 billones, estaba siendo desarrollada con apoyo técnico chino. Los puertos de Chabahar y Yazd, puertas de salida estratégicas construidas con inversión china, iban a ser una ruta exclusiva de exportación de petróleo a China, eludiendo Hormuz. CNPC estaba operando en el campo de gas South Pars. Los trabajadores chinos estaban construyendo los ferrocarriles. Huawei estaba instalando la infraestructura de telecomunicaciones y los petroleros de la flota en la sombra de Irán, el 18% de la capacidad global de petroleros, eran la cinta transportadora que llevaba petróleo barato a China. En resumen, Irán parecía un país independiente, pero detrás del telón era efectivamente una colonia de China. Y luego, Estados Unidos atacó a Irán en febrero de 2026, y el imperio silencioso de una década de China colapsó de la noche a la mañana. Los descuentos desaparecieron, los márgenes se volvieron negativos, el combustible oculto de China se agotó, y el impacto no se limitó solo al petróleo, se extendió por todo el sector industrial de China. En la ciudad del plástico de Dongguan, el polietileno aumentó un 37% en unas pocas semanas. Los costos del plástico en el sur de China subieron un 60%. Zhenhua Chemical declaró fuerza mayor. No podía garantizar envíos seguros a través de Hormuz. Pekín prohibió completamente las exportaciones de fertilizantes. El ácido sulfúrico es el siguiente. Y la crisis del helio afectó la producción de chips. La mayor parte del suministro proviene de Qatar, y cuando la guerra interrumpió el transporte, los precios se duplicaron. La mitad del comercio mundial de azufre pasa por Hormuz. El aluminio de Bahrein y Emirates Global Aluminium, los mayores productores fuera de China, sufrió daños. Toyota, BMW, Hyundai no pueden encontrar aluminio de calidad automotriz. Semiconductores, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, los sectores en los que China apostó su futuro, todos bajo presión. Y Estados Unidos entiende exactamente esto. China controlaba los puertos, campos petroleros e infraestructura de Irán, por lo que cerrar las salidas marítimas de Irán significa golpear los activos de China. CENTCOM ha devuelto 34 barcos hasta ahora. ¿A dónde iban la mayoría de ellos? A China. La Marina de los Estados Unidos incautó el Tushka con bandera iraní abriendo fuego, y el Indo-PACOM, Comando Indo-Pacífico, está interceptando petroleros iraníes en la bahía de Bengala, justo al lado de Malaca. El Pentágono lo dice abiertamente. El ejército de los Estados Unidos tiene alcance global. Las aguas internacionales no son un santuario para los buques sancionados. Y los Estados Unidos no se detienen en Hormuz. Los destructores estadounidenses están haciendo contacto con los petroleros que salen del puerto de Chabahar, el nodo crítico del comercio de China con Irán. Los aviones de reconocimiento P-8 Poseidón están cazando petroleros. Estados Unidos está imponiendo un bloqueo a Irán, pero el verdadero objetivo es la línea de energía de China. Los puertos, oleoductos y rutas de exportación que China construyó en Irán durante más de una década son ahora los objetivos del bloqueo de Estados Unidos. Cada ataque a Irán afecta a uno de los activos de China, y esto no se limitará solo a Irán porque Estados Unidos puede usar esta capacidad en otros lugares también. El daño de la guerra no se limitó solo a las líneas de energía. También afectó la visión global que Xi Jinping había estado construyendo durante más de una década. La Franja y la Ruta, BRI, la columna vertebral de la proyección de poder global de China, y uno de los nodos críticos de esta red era Irán. El ferrocarril China-Irán estaba cerca de completarse en 2025. Transportaría petróleo iraní directamente a China. Reduciría la dependencia del estrecho de Hormuz. Los ataques aéreos israelíes destruyeron en gran medida la línea. Se convirtió en escombros sin transportar una sola carga. China ha invertido más de $269.000 millones en el Medio Oriente desde 2005. $82.000 millones a Arabia Saudita, $48.000 millones a los Emiratos Árabes Unidos, $40.000 millones a Irak, $25.000 millones a Irán.
Puertos, oleoductos, autopistas, plantas de energía, se suponía que serían garantías comerciales durante décadas. La guerra convirtió estos activos no en garantías, sino en puntos de vulnerabilidad. El envío se redujo, el seguro se disparó. Los proyectos fueron pospuestos. Los proyectos de carreteras y puertos en Irak se ralentizaron debido a preocupaciones de seguridad. Las asociaciones energéticas en Arabia Saudita están siendo revaluadas. Y los 25.000 millones de dólares de Irán están casi completamente congelados. Las empresas chinas no pueden salir de Irán porque las sanciones las bloquean, pero tampoco pueden quedarse porque los sitios de los proyectos han sido bombardeados o se han vuelto inaccesibles. El analista del Instituto Hudson, Miles Yu, China construyó su estrategia en Medio Oriente sobre Irán. Esa apuesta se perdió. Y ha surgido un problema más profundo con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los países que China ató a sí misma prometiendo energía barata y materias primas desde Pakistán hasta Indonesia, África hasta Asia Central, ahora no pueden obtener lo que quieren de China. China prohibió sus propias exportaciones de fertilizantes, restringió el suministro de plástico y está deteniendo el ácido sulfúrico. Los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta confiaron en la promesa de China. Ahora esas promesas están fallando. La suposición fundamental de la iniciativa de la Franja y la Ruta era que la conectividad económica podría aislarse de la geopolítica. La guerra de Irán refutó esta suposición, y los corredores terrestres resultaron ser tan frágiles como las rutas marítimas. Esta es una cuestión existencial para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si China recorta los recursos de sus socios para satisfacer sus propias necesidades durante una crisis, ¿por qué deberían esos socios confiar en China? El colapso de la iniciativa de la Franja y la Ruta es solo el comienzo. Todos estos golpes están conectados y cada uno desencadena el siguiente. Se cortó el petróleo iraní. Los precios de la energía se dispararon. Los costos de envío aumentaron. Las materias primas se dispararon. Cada producto que salía de las fábricas llevaba un costo adicional. Y lo único que China había estado vendiendo al mundo durante más de una década, la baratura, de repente comenzó a desvanecerse. Este efecto dominó es visible en el piso de la fábrica. Incluso antes de la guerra, una cuarta parte de las fábricas ya estaban perdiendo dinero, operando por debajo del 60% de capacidad. La energía barata iraní apenas las mantenía vivas. Ahora que ese apoyo se ha derrumbado, están comenzando los recortes de turnos. Las horas extras están siendo canceladas. Los trabajadores temporales están siendo enviados de regreso. Y a medida que el bloqueo continúa, el efecto dominó crece. Las fábricas podrían cerrar completamente, los despidos podrían acelerarse. El desempleo juvenil, ya el problema social más sensible de China, podría aumentar aún más. El mayor temor de Xi, que las dificultades económicas se conviertan en disturbios sociales. Los compradores internacionales ya están actuando. Se están cancelando pedidos. La producción se está trasladando a Vietnam e India. Este cambio no es temporal. Una vez que las cadenas de suministro se mueven, no regresan. Durante años, China mantuvo a los países bajo asedio económico con productos baratos. Eliminó alternativas, aplastó a los productores locales, creó dependencia. Ahora esa fortaleza misma está bajo asedio, y la ironía es esta. El país que utilizó la estrategia de asedio de fortaleza está siendo destruido por otro asedio. Y ahora pasemos a la verdadera pesadilla de China. El bloqueo de Estados Unidos a Irán está enviando a China un mensaje muy claro. Sabemos cómo cerrar un estrecho, podemos hacerlo a nivel global, y lo que hicimos a Irán, podemos hacerlo contigo. No queda nada para hacer este mensaje teórico. Indopacom intervino contra petroleros iraníes en la bahía de Bengala, justo al lado del estrecho de Malaca. Las bases navales de Estados Unidos están posicionadas en ambos extremos de Malaca, Diego García, Singapur, Japón, Guam. El estrecho de Malaca, la estrecha vía marítima por la que pasa el 80% de las importaciones de petróleo de China, el 30% del comercio global fluye por aquí. Y la crisis de Hormuz ha comenzado a influir en Malaca también. El ministro de Finanzas de Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa, planteó esta pregunta en un simposio en Yakarta. Irán cobra tarifas por los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué nosotros no? Si lo dividimos entre Indonesia, Malasia y Singapur, sería un ingreso significativo. Indonesia luego retrocedió. El ministro de Relaciones Exteriores dijo, tal tarifa no sería apropiada. El ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Balakrishnan, respondió firmemente, el derecho de paso está garantizado para todos. No participaremos en ningún intento de cerrar o cobrar peaje en el estrecho. Pero el mero hecho de que esta discusión haya comenzado es una alarma para China porque lo que sucedió en Hormuz creó un precedente. Un estrecho puede ser cerrado. Se pueden cobrar tarifas. El paso puede ser bloqueado. No solo Irán, incluso Indonesia comenzó a pensar en ello. Y los mercados ya han reaccionado.
En marzo de 2026, las primas de seguro para los barcos que pasan por el estrecho de Malaca aumentaron un 18% solo por rumores de peajes. Lloyd's de Londres emitió una advertencia especial a las empresas navieras. Hormuz aún no ha afectado concretamente a Malaca, pero el miedo por sí solo está generando costos de miles de millones de dólares. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, ISS, advirtió que la presión simultánea sobre ambos puntos críticos clave crearía una doble presión en los flujos de energía globales, una versión mucho más grave del escenario que desencadenó la explosión de precios del petróleo en 2022. Y la guerra de Irán demostró dos cosas. Primero, la capacidad de bloqueo naval de los Estados Unidos es mucho más amplia de lo que se pensaba. Bloqueo en Hormuz, disparos a barcos en Omán, captura de petroleros en el Océano Índico, interdicción en la Bahía de Bengala, haciéndolo todo simultáneamente. Segundo, los corredores terrestres tampoco son seguros. El ferrocarril China-Irán fue destruido. El CPEC fue afectado por el caos en Hormuz. Y hay una tercera realidad. Estados Unidos puede presionar a China sin atacarla. El bloqueo de Hormuz está dirigido directamente a Irán, pero indirectamente está cortando el suministro de energía a China. Si las tensiones entre Estados Unidos y China explotan alguna vez por Taiwán, Estados Unidos puede que ni siquiera necesite cerrar Malaca. Podría cortar el petróleo de China en la fuente a través de un bloqueo de terceros como el modelo de Hormuz. Este no es un análisis de amenazas ordinario para Pekín. Este es un punto de inflexión que requiere que China recalcule toda su seguridad energética, estrategia naval y proyección de poder global. Los planificadores estratégicos de China ya no piensan en sí, piensan en cuándo. Un poder dependiente de un solo estrecho siempre puede ser presionado por el poder que controla ese estrecho, y la realidad más dura de China es esta. Prácticamente no tiene cartas reales contra esta crisis. ¿Diplomacia? Pekín condenó el bloqueo de Estados Unidos, pero no pudo dar ningún paso concreto más allá de un veto en la ONU, y una condena de la ONU no hace retroceder a la Marina de Estados Unidos. ¿Energía rusa? China está intentando comprar más petróleo de Rusia, pero Rusia tiene límites de capacidad. La capacidad del oleoducto está restringida. El petróleo ruso por mar también pasa por estrechos, y ninguna fuente única puede cubrir el déficit diario de 1.400.000 barriles iraníes. ¿Fuerzas navales? La Armada de China ha superado a la de Estados Unidos en número de barcos, pero no se acerca a la superioridad global de Estados Unidos que controla múltiples océanos simultáneamente, y el juego de Estados Unidos es mucho más urgente. ¿Represalias? China podría iniciar una guerra comercial contra Estados Unidos, pero una guerra arancelaria ya está en curso, y abrir un segundo frente mientras la economía de China se tambalea por el shock sería un suicidio. China está atrapada. Estados Unidos ha acorralado a China con un solo movimiento de bloqueo sin lanzar una bomba, y China no tiene una herramienta a corto plazo para cambiar esto. Esto es impotencia, y Pekín lo sabe. China no está absorbiendo el impacto en silencio y ocultándolo. Está transfiriendo parte de la presión al mundo. Las exportaciones de fertilizantes han sido prohibidas. El ácido sulfúrico se detendrá. Estos no son productos de nicho. Son los pilares de la agricultura y la industria, y el dominó ya ha comenzado. Filipinas declaró un estado de emergencia debido a la escasez de combustible. Pakistán, Bangladesh, Nigeria, Vietnam enfrentan serias escaseces de suministro. La industria de cerámica de Gujarat cerró. Los restaurantes en Mumbai no pueden encontrar gas para cocinar. El 60% de las importaciones de gas licuado de petróleo de la India pasaban por Hormuz. Ahora se ha convertido en colas, retrasos y soluciones de emergencia. La AIE describió esto como la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. La OCDE advirtió que el crecimiento global en 2026 podría caer del 2.9% al 2.6%. Cuando la base de fabricación más grande del mundo se tambalea, las ondas llegan a todas partes. Ni una sola bomba cayó sobre China, pero recibió uno de los golpes más duros de la guerra. El petróleo barato se ha ido. Las fábricas se han ralentizado. La iniciativa de la Franja y la Ruta sufrió un golpe. La estrategia de productos baratos se debilitó. La economía fortaleza se resquebrajó y Estados Unidos demostró que puede cortar todos los puentes y rutas marítimas estratégicas de China sin lanzar una bomba. China miró sus cartas y vio que casi todas estaban vacías. Hoy Hormuz, mañana Malaca. Y cómo China enfrenta esta realidad determinará los equilibrios de poder del siglo XXI. En medio de toda esta devastación económica y las olas de conmoción global, surge una pregunta muy crítica. Ahora, hemos llegado al punto verdaderamente crítico.
¿Considerará China opciones militares para romper este bloqueo? ¿Enviará buques de guerra? Pekín enfrenta dilemas muy difíciles y cada opción conlleva un precio muy alto. Primera opción, probar el bloqueo de Estados Unidos con fuerza militar. ¿Puede la Marina China enviar buques de guerra a Hormuz? En teoría, sí. China tiene una base militar en el extranjero en Djibouti, en África Oriental. La Armada del Ejército Popular de Liberación ha mostrado un crecimiento dramático en la última década, y su red de puertos que se extiende desde Marruecos hasta Mozambique ofrece infraestructura lista para operaciones militares. Pero Hormuz es un escenario muy diferente de Djibouti. Contra el poder estadounidense en el estrecho, la Marina China está en una seria desventaja. 3 grupos de ataque de portaaviones, más de 15 buques de guerra, patrullas aéreas continuas, vigilancia satelital. Desafiar directamente esta fuerza significa guerra, y China no está en posición de arriesgar un conflicto abierto con Estados Unidos, especialmente durante un periodo de tensiones continuas con Taiwán. Un buque de guerra chino forzando la línea de bloqueo crearía un encuentro directo entre 2 potencias nucleares en el mar. Un momento así ocurrió por última vez durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Segunda opción, tácticas de zona gris. El método que China ha utilizado durante años en el Mar del Sur de China, mostrando presencia con barcos de la Guardia Costera de Casco Blanco y milicias de pescadores en lugar de buques de guerra. Pekín podría intentar enviar barcos comerciales con escolta de la Guardia Costera, un convoy no militar pero disuasorio. La Marina China podría establecer presencia en el Golfo de Omán bajo el pretexto de operaciones de seguridad marítima sin romper directamente el bloqueo estadounidense, pero haciendo sentir su presencia. Pero la táctica que funciona en el Mar del Sur de China podría producir resultados diferentes aquí. No se enfrentan a la Guardia Costera de Filipinas. Se enfrentan a 3 grupos de ataque de portaaviones de Estados Unidos. El cálculo del riesgo es completamente diferente. Y si China envía un convoy de petroleros con escolta militar y Estados Unidos lo detiene, el farol de Pekín queda demostrado ante todo el mundo. La retórica del mundo multipolar se queda corta. Tercera opción, presión diplomática y económica. La carta de veto del Consejo de Seguridad de la ONU está en manos de China. Puede bloquear cualquier resolución de la ONU que legitimaría el bloqueo de Estados Unidos. Puede apoyar las demandas de paso condicionado de Irán para construir oposición internacional y puede aplicar presión económica directa sobre Washington, escalar la guerra comercial, vender bonos del Tesoro de Estados Unidos, usar las cadenas de suministro como arma. Pero ninguna de estas acciones abre el estrecho. Las maniobras diplomáticas toman tiempo y las refinerías de China están corriendo contra el tiempo. Pekín tiene 130 días de reservas estratégicas de petróleo, pero el consumo está acelerándose sin el petróleo iraní y con Hormuz parcialmente cerrado. Y cada día que pasa obliga a depender de fuentes alternativas, Rusia, África, América Latina, a precios más altos. Cuarta opción, quizás la más importante, esperar y aprovechar la oportunidad. Pekín está haciendo exactamente esto ahora mismo. En marzo, detuvo completamente las exportaciones de gasolina y diésel, presionando a Japón y Corea del Sur, debilitando a sus propios rivales regionales. Comenzó a comprar gas natural licuado de Estados Unidos, reanudando importaciones que había reducido durante la guerra comercial gracias a la crisis. Está suministrando combustible al sudeste asiático para expandir su influencia regional. La crisis está perjudicando a China, pero Pekín está logrando perjudicar aún más a sus rivales mientras maneja su propio daño. Quinta opción, construir una red alternativa permanente que evite Hormuz. Rutas de desvío del Golfo a través del puerto de Gwadar en Pakistán. Beijing había estado construyendo infraestructura para exactamente este escenario durante años. La crisis demostró el valor estratégico de estas inversiones, pero estas líneas aún no pueden igualar la capacidad de Hormuz. Solución a largo plazo, no emergencia a corto plazo. China no puede desafiar militarmente a Estados Unidos. Las tácticas de zona gris no son suficientes en Hormuz. La diplomacia lleva tiempo. Esperar y ver funciona a corto plazo, pero las reservas no duran para siempre. Beijing calcula pero no toma riesgos, y esta espera es en sí misma un mensaje. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos.